dar inicio a esta nueva clase en la formación en conciencia postural. Esta es la formación que estamos presentando desde el programa provincial Se Mueve Tucumán y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la postura? Y vamos a ir analizando desde su definición y todos los componentes necesarios para el buen desarrollo y entendimiento de un trabajo postural. La postura corporal tiene una importante relevancia y repercusión en nuestra salud y bienestar. Es muy importante tomarla en cuenta para, no solo para las personas corrientes, sino también para deportistas, para los niños, etc. Es muy importante tener en cuenta la importancia de la salud en la calidad de vida de las personas. La posición de nuestro cuerpo es determinante en nuestra forma de movernos y en el esfuerzo al que sostenemos a nuestros músculos y articulaciones diariamente, al que sometemos a nuestros músculos y articulaciones diariamente. ¿Qué significa esto? La postura es una construcción, no hay una postura que nosotros tengamos ya determinada ni preestablecida, es una construcción que está determinada por la manera en que nos desarrollamos en nuestro día a día, por los esfuerzos que hacemos en nuestra cotidianidad y por las tensiones y distensiones que van manejando nuestros músculos, que pueden determinar ciertas estructuras, ciertos cambios en nuestra estructura corporal. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. Una corrección Una corrección en la alineación, o más bien una correcta alineación de los diferentes componentes del cuerpo, es necesaria para su adecuado funcionamiento. Una alineación deficiente podría afectar sus estructuras en estática y durante el movimiento. Y acá tenemos una primera imagen que puede mostrarnos un poco la importancia de la alineación correcta. Tenemos que mirar la cabeza, que puede estar en una instancia de desalineación, puede estar un poquito rotada hacia un lado o hacia el otro. Entonces, a nivel de cabeza, tenemos que observar que las orejas estén en una misma línea, que los hombros estén en una misma línea, que la línea caiga perpendicular al suelo, que las caderas estén alineadas. Podemos observar los huecos popliteos en las rodillas o bien la altura de los gemelos, y también vamos a tomar en cuenta el maléolo tanto interno como externo. Generalmente se toma como referencia el maléolo externo. Esta postura en estática nos puede ya dar un indicio de lo que va a ser nuestro accionar en movimiento. Si vemos esta línea deplomada de perfil, también tendría que pasar a la altura de las orejas, pasar por el hombro, pasar por la cadera, el centro de la cadera, al nivel de la rodilla y desembocar en el maléolo externo. ¿Cómo vamos a empezar a hablar desde los comienzos? Eh, vamos a hablar sobre la definición de la palabra postura. La palabra postura deriva etimológicamente del latín positura y en este caso alude al modo en que está puesto nuestro cuerpo. Por eso se habla de postura. La postura es un patrón dinámico de reflejos, hábitos y respuestas adaptativas para lograr ser equilibrado y funcional, que es en definitiva lo que buscamos. Al ser equilibrado y funcional, podemos tener esta soltura en nuestro andar, es decir, tener soltura en nuestra postura. Entonces, postura es la forma en que vives y la manifestación física de nuestra zona de confort, porque el cuerpo se va adaptando a lo que nosotros le ofrecemos y va dando esta necesidad de acomodación o de comodidad en las acciones cotidianas. Y por eso vamos generando algunos procesos de acomodación o adaptación.
Una postura adecuada depende del correcto funcionamiento de las estructuras musculoesqueléticas y osteoarticulares que conlleva una alineación ideal, facilitando un movimiento óptimo. Entonces, hablamos acá de postura adecuada. ¿Y qué es lo que necesitamos para una postura adecuada? Un funcionamiento acorde. Por eso también es importante esta palabra funcional. Una postura adecuada nos ayuda a ser más funcionales en nuestras actividades cotidianas por un correcto funcionamiento de toda nuestra estructura corporal, o sea, toda nuestra estructura ósea, y la funcionalidad muscular, o sea, la función que cumple nuestro cuerpo para esta cotidianidad. Con todo esto que acabamos de mencionar, podemos decir, de alguna manera, afirmar y corroborar incluso que la postura ideal no existe. Entonces, hablaba de una construcción de instancias para llevar a una postura adecuada a las necesidades particulares de cada organismo. La inteligencia del propio cuerpo permite que haya adaptaciones exactamente tanto a lo que uno hace como a lo que no hacemos. Por lo tanto, si uno está mucho tiempo sentado, el propio organismo te hará ser el mejor en estar sentados. Por eso decíamos que son una sucesión de adaptaciones para lograr la postura adecuada a las necesidades de la particularidad de la persona. Por eso, a una articulación inmovilizada por una lesión durante un cierto periodo de tiempo, le cuesta recuperar la movilidad porque el cuerpo presume que esa es la nueva función en esa zona lesionada y que esa nueva función es la de no moverse. Entonces acomoda el resto del organismo a esa posición estática de ese segmento inmovilizado. Al decir que no hay una postura ideal, la referencia a la que aludimos es a un modelo postural. El modelo postural se basa en el equilibrio, las tracciones, las fuerzas que hace el cuerpo anterior, posterior y de un lado y del otro, y la alineación de músculos, articulaciones y los segmentos corporales. Esto es lo que nos va a ayudar a construir nuestro modelo postural, a construir la postura adecuada a las necesidades que nos son propias e individuales. Entonces, hablamos del modelo postural como una construcción. El modelo postural se construye en posición de pie, utilizando como referencia una línea de plomada vertical suspendida desde un punto fijo que nos sirve como parámetro para entender posibles desviaciones. La columna erguida, alargada hacia arriba, la cabeza con la mirada al horizonte. Las puntas de las orejas caen sobre el hombro, acá cuesta un poco determinar por este plano en 3/4 perfil, pero los hombros se tendrían que ir hacia atrás con un pecho abierto, las costillas hacia adentro como cerrando un poco, el ombligo hacia adentro y hacia arriba, rodillas alineadas a las crestas de cadera, a las crestas anterosuperiores de la cadera y las rodillas alineadas al segundo y tercer dedo del pie. El coxis hacia abajo, hacia los talones y por último tenemos los puntos de apoyos balanceados y los arcos levemente abiertos. Con esto también hacemos esta referencia de lo que llamamos triángulo podal. Este triángulo podal se construye con base en el metatarso. Uno de los vértices del triángulo se sitúa bajo el dedo gordo, el otro vértice bajo el dedo, el segundo, el cuarto dedo, entre el cuarto y quinto dedo, y la cúspide de este triángulo con vértice en el talón.
Esto hace que los puntos de apoyo sean equilibrados y que tomemos en cuenta la importancia del pie sano para mantener y sostener esta postura bien alineada. Entonces, con este nuevo criterio de modelo postural podemos decir que una postura ideal es la que nos ofrece la posibilidad de conseguir la máxima eficacia en sus funciones corporales con la mínima tensión, la menor rigidez y con un pequeño gasto calórico. Es decir, que para mantener esta postura con segmentos corporales alineados, nosotros lo que necesitamos es tener una naturalidad en esa posición en donde no tengamos que hacer fuerza para sostenernos. ¿Cuáles son los beneficios de una buena postura y por qué es tan importante aprender este modelo postural e idealizarlo individualmente? Una buena postura nos ayuda a reducir la fatiga, a utilizar el cuerpo de forma eficiente, por lo tanto vamos a necesitar un menor consumo energético para movernos. Una buena postura mantiene los huesos y las articulaciones alineadas correctamente y minimiza las cargas sobre las articulaciones. Además, una buena postura hace o permite que tengamos un equilibrio de tracciones musculares antero-posterior y lateralmente bien equilibrado, por lo tanto también se reducen las cargas que va a tener nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una postura bastante alineada y una postura que está desalineada. Estas marcas que vemos acá nos están indicando las diferencias de tensión que tienen. Esta persona tiene mayor distensión a nivel dorsal y mayor retracción a nivel pectoral. Y por el contrario, tiene mayor tensión a nivel lumbar y mayor distensión a nivel abdominal. Para lograr una postura con el modelo postural construido correctamente, una mejor alineación postural, tenemos que trabajar en una mayor tracción dorsal, una mayor flexibilización a nivel pectoral, una mayor tracción a nivel abdominal en vez de que esté el abdomen suelto y una mayor soltura a nivel de la zona lumbar. Y así vamos a conseguir reequilibrar el cuerpo y tener esta postura otra vez erguida. También acá tenemos la misma situación, la misma imagen, y sabemos que una postura más equilibrada disminuye la tensión en ligamentos manteniendo las articulaciones alineadas. Previene el dolor de espalda porque la espalda naturalmente tiene que hacer fuerza para mantener nuestra mirada al frente y para mantenernos erguidos. Entonces, con una postura como esta, fíjense cómo hay una tensión cervical porque está el cuello inclinado hacia adelante y el mentón está proyectado hacia el frente para que esta persona pueda mantener su mirada al horizonte. Todo esto es un esfuerzo adicional para la espalda. Una buena postura también reduce la tensión muscular, esta tensión muscular que estamos viendo en este cuerpo, y reduce también la fatiga. Ayuda a aumentar la autoestima, nos vemos más esbeltos, nos vemos más delgados, nos hace ver y sentir mucho más estilizados. Una postura equilibrada, entonces, se ve y se define cuando estamos de pie. Cuando estamos de pie necesitamos estar estables y en equilibrio. Por eso, los músculos generan la fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza de gravedad. Nuestros músculos nos van llevando a esta postura erguida. Acá tenemos las diferentes fuerzas de una postura desalineada y una tracción hacia abajo. En cambio, en una postura equilibrada, esa tracción se va hacia arriba y tenemos todas estas líneas de tensión que van siendo
acordes a la necesidad de nuestra postura equilibrada, que vamos a profundizar un poquito más. Entonces, cuando padecemos bloqueos articulares y cuando tenemos contracturas, nuestro cuerpo genera adaptaciones compensatorias, todo para mantener la cabeza erguida, porque es lo que nosotros necesitamos para nuestra vinculación con el entorno y nuestro desarrollo en el día a día. No se puede caminar permanentemente con la cabeza hacia abajo, nuestra cabeza siempre va a buscar la mirada hacia el horizonte. Y si tenemos desalineaciones a nivel cervical, de todas maneras, la cabeza va a buscar la mirada hacia el horizonte. Todo esto altera nuestra dinámica corporal y va cargando más peso en una articulación que en otras y se pueden producir una multiplicidad de problemas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta construcción de una postura equilibrada? La cabeza dijimos que tiene que estar con la mirada al horizonte, esa mirada tiene que estar relajada. El mentón no tiene que estar ni muy elevado ni muy bajado, más bien alineado paralelo al suelo. Los hombros nivelados con brazos relajados y colgando perpendiculares a los lados del cuerpo. Las palmas deben mirar hacia mi cuerpo, no estar ni hacia adelante ni hacia atrás. Las escápulas planas sin forzar. El pecho hacia adelante y hacia arriba. Tomamos como referencia y punto fundamental a la respiración, en donde vamos a estar en un punto entre una inspiración completa que me genera apertura del pecho y expansión pulmonar y una expiración forzada que es la que nos lleva hacia adentro. Entonces, esta postura a nivel del tórax va a estar en el medio de esta inspiración completa y la expiración forzada. Esta imagen me parece sumamente representativa de un modelo postural equilibrado, en donde acá tenemos una balanza o un balancín alineado a nuestro eje corporal, que es la columna. Y tenemos un hombrecito que tracciona con las fuerzas de nuestro sistema postural, de nuestro sistema posicional de la postura que está no generalmente, está situado en la espalda, y nuestro hombrecito que tracciona hacia adelante, que es hacia donde nos lleva nuestra acción de la gravedad. Entonces, el equilibrio entre estas dos fuerzas es lo que hace que tengamos una postura equilibrada. Y vamos a profundizar también un poquito más adelante sobre esto. Con respecto a las piernas, perdón, con respecto a la columna, las curvaturas naturales deberían fluir armoniosamente. Sabemos que tenemos curvaturas que son fisiológicas, o sea, son curvaturas naturales de la columna que tampoco deben tener esta tensión y el cuerpo no debe no debe tener un esfuerzo adicional para mantener esta alineación de la columna en sus curvaturas fisiológicas naturales. Con respecto a la pelvis, su posición neutral debiera ser prioritaria, por lo tanto es muy importante su reconocimiento, es decir, debemos hacer un trabajo de anteversión y retroversión pélvica para poder identificar perfectamente en qué momento la pelvis está situada en anteversión, en qué momento la pelvis está situada en retroversión y poder encontrar el punto de neutralidad. Con respecto al abdomen, es muy importante trabajar el tono muscular porque es fundamental para mantener el equilibrio postural, por lo cual debe ser fundamental también e indispensable su entrenamiento adecuado. Ya les había mostrado una imagen en donde la falta de tono abdominal hace que tenga un abombamiento a nivel abdominal que me genere una tracción a nivel de la zona lumbar, y esto también genera un desequilibrio en la columna, alterando estas curvaturas fisiológicas, por lo tanto, un desequilibrio total en nuestra postura.
Con respecto a las piernas deben estar alineadas y paralelas entre sí, desde arriba hacia abajo. Las rodillas vamos a tomar como referencia a la rótula. La rótula tiene que tener como una mirada hacia el frente, tienen que estar relajadas y con una leve curva anterior en el perfil de las piernas, es decir, en donde está ubicado el hueco popliteo, con lo que tenemos que tomar en cuenta que no debe haber una hiperextensión, sino debe estar levemente insinuado el hueco mencionado. Con respecto a los pies, habíamos marcado ya el triángulo podal con la base en el metatarso y el vértice en el talón, y deben estar también paralelos entre sí con la punta de los dedos hacia adelante, soportando de esta manera el peso por igual entre ambos pies y manteniendo un correcto equilibrio dentro de lo que es esta alineación postural. Ya tenemos un gran indicio de lo que es esta construcción de nuestra postura, de este modelo postural. Ahora vamos a trabajar en los factores que influyen en este equilibrio postural para tomar en cuenta y también para tenerlo como referencia estas, eh, estas acciones del entorno en influencia de nuestro cuerpo. Los factores externos son esos que recibimos del exterior, son de tipo ambiental, influyen en el desarrollo y el mantenimiento de una adecuada postura corporal. Por eso es importante tomarlos en cuenta y ver qué factores están influyendo en nuestro cuerpo y analizar y ver cómo podemos modificar en el caso de que sean modificables o revertir si es que es posible revertirlos. Tenemos factores intrínsecos. Estos factores se vinculan a nuestro cuerpo mediante un proceso interno. Tienen más que ver con nuestra actitud. Ajustamos y modificamos a nuestra realidad y contribuyen positivamente en nuestra vida diaria, como los conocimientos para sentarse correctamente, por ejemplo. Sabemos que sentarnos correctamente puede reducir un montón de dolencias que pueden suscitarse en nuestro cuerpo por las largas horas que podemos pasar sentados. Entonces es un factor externo que lo llevamos hacia nuestro interior a través de este conocimiento de cómo está la postura correctamente situada cuando nos mantenemos en una posición sentados. Con respecto a un factor extrínseco, se refiere a los objetos con los que interactuamos, con los que nos relacionamos corporalmente, como por ejemplo la silla. Hay sillas que nos permiten estar mejor posicionados que otras, la cama para ajustar esta postura al sueño y al descanso, o por ejemplo también la mochila que cargamos con nuestras cosas habitualmente. También es importante entender y comprender cómo adaptar esa mochila a nuestro cuerpo para disminuir algunas tensiones o tracciones que puedan estar haciendo y con lo que se puede llegar a modificar la postura. Otros de los factores son los internos, son los que la persona posee, ya las tiene en su relación con la cotidianidad, e incluso tienen que ver con su propia estructura corporal. Estos factores internos se caracterizan por ser particulares e individuales. Tenemos factores fisiológicos hereditarios, por ejemplo, que son poco probable de ser modificados, sobre todo los hereditarios, y algunos que sí. Los que sí, por ejemplo, son el tono muscular, es posible de ser modificado. La forma o la estructura de la columna vertebral quizás sea posible de ser modificada. El centro de gravedad no es posible modificarse, ya que se sitúa a la altura del ombligo aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia entre el centro de gravedad de una persona y otra? Por eso hablamos de individualidad. Es
la altura de su ombligo puede estar determinada por el largo del tronco o por la longitud de sus piernas. Eso va a hacer que en una persona el centro de gravedad esté más alto o más bajo. Y es algo que no se puede modificar en la propia persona. También tenemos otros factores como la longitud y las particularidades de las extremidades. Hay personas que tienen las piernas largas, pueden tener algunas modificaciones en su postura debido a sus piernas largas o sus piernas más cortas, o otro factor que puede ser también modificable es la flexibilidad que tenga esa persona. Y por último, tenemos dentro de los factores internos, factores psicoemocionales, que se refiere a cómo está el estado de ánimo. Con un estado de ánimo alegre, con una persona confiada, estamos más erguidos y más seguros. Las personas que pueden estar de mal humor o que se encuentran enojados, incluso las personas tristes y aún los tímidos, generalmente están un poco más encogidos, un poco más agarrotados. Por lo tanto, también podemos decir que algunas características personales de la persona o algunos estados de ánimo pueden afectar también a la postura de esa persona. Vamos a ver ahora algunas alteraciones posturales que también pueden ser o no reversibles. Estas alteraciones posturales son anomalías existentes en nuestro cuerpo que se manifiestan mediante el dolor. Se pueden distinguir dos tipos: trastornos estructurales, es decir, en relación a la estructura ósea, a nuestra estructura corporal compuesta por todos los componentes de nuestro esqueleto. Estos trastornos pueden tener limitaciones de movilidad, desviaciones o malformaciones que condicionan nuestra postura negativamente. Algunas incapacitan y son irreversibles. Otras necesitan terapia rehabilitadora, ayudas técnicas o cirugías. Con respecto a la estructura, ¿qué cosas necesitamos conocer? Una persona que tiene muchas, muchas dolencias a nivel cervical, lo primero que vamos a tratar de recomendar es una consulta con su oftalmólogo y con su odontólogo para ver cuál es el origen de esa molestia cervical. La vista tiene una relación directa con la estructura cervical. Una persona que tiene o mala visión sin corrección o una mala visión con una corrección deficiente puede tener grandes disfunciones a nivel cervical. Entonces, lo primero que hay que hacer es indicar una visita al oftalmólogo para que tenga una corrección visual correcta, y de esa manera vamos a reducir la excesiva tensión que se carga a nivel cervical a través del esfuerzo visual. Por otro lado, vamos a hacer una consulta con el odontólogo, preferentemente un especialista en ATM, que es una especialidad odontológica que atiende específicamente la disfunción de la articulación temporomandibular, que tiene una conexión directa con el atlas y el axis, primera y segunda vértebras cervicales. Por lo tanto, cualquier alteración que haya a nivel de la articulación temporomandibular va a tener una repercusión directa también a nivel cervical, así como las piezas dentales. Faltas de piezas dentales o alteración en la alineación de las piezas dentales también generan alteraciones a nivel cervical. Por lo tanto, es muy importante que si hay una ausencia de piezas dentales, se recomiende una colocación como un tratamiento eh, de ortodoncia para que se correspondan correctamente las piezas dentales superiores con las inferiores, y esto va a reducir un montón de alteraciones a nivel postural, porque todo lo que pase a nivel cervical tiene una repercusión directa o indirectamente a nivel dorsal, a nivel lumbar o a nivel sacro, por ser la columna una sola estructura compuesta de diferentes áreas, pero al fin una sola estructura. Vamos a analizar también en la estructura corporal
la alineación de nuestras crestas ilíacas. Una alteración o una desviación con una cresta ilíaca que esté por encima de la otra en su alineación va a generar inicialmente una desviación a nivel lumbar. Sabemos también que esta desviación a nivel lumbar, que generalmente se conoce como escoliosis, puede iniciar a nivel lumbar, pero a la larga va a repercutir también a nivel dorsal porque el cuerpo necesita equilibrarse. Entonces, si tengo una cresta más subida que la otra, voy a llevar un hombro, el hombro del mismo lado va a estar más bajo que el otro, del mismo lado de la cresta, para equilibrar mi postura. Esa es la sabiduría del cuerpo que siempre va a buscar el equilibrio. Si yo estoy generando una escoliosis, me voy torciendo hacia un lado a nivel de la zona lumbar. El cuerpo me va a llevar a nivel dorsal a torcerme hacia el otro para buscar de nuevo un punto equilibrado. Y por último, con respecto a la estructura corporal, vamos a analizar también cómo están los pies y ante cualquier anomalía vamos a derivar también a un ortopedista para poder corregir los pies que habíamos mencionado que era parte importantísima en nuestra alineación postural al ser la base y el soporte más importante de nuestro cuerpo. Y después tenemos algunos defectos posturales. Estos se deben a actitudes o hábitos incorrectos, algunos vicios con los que cargamos en nuestra cotidianidad y que va haciendo que adquiramos estos defectos. Pueden modificar o alterar negativamente nuestra postura y en consecuencia nuestra salud. Casi siempre estos defectos tienen algún tipo de repercusión a nivel de la columna vertebral. Y acá tenemos cuáles son los defectos más importantes o alteraciones más importantes que podemos tener a nivel de la columna. Una hiperlordosis se puede dar a nivel lumbar o a nivel cervical. Es el incremento o un aumento desmedido de la lordosis natural de nuestra columna y va a crear esta apariencia de estar como inclinados hacia atrás. Esto es lo que les había mencionado recién, que hace que haya una mayor tracción a nivel lumbar y un mayor abombamiento a nivel abdominal que puede deberse ya sea por una hiperlordosis, es decir, una malformación estructural que me lleve a esta postura de abombamiento abdominal, o bien puede deberse a una mayor cantidad de adiposidad a nivel abdominal que traccione por un mayor peso en esa zona mi columna lumbar hacia adelante, generando una hiperlordosis. Con respecto a la cifosis, que una cifosis normal es la curva a nivel dorsal normal, pero una hipercifosis es un arqueamiento de la curva dorsal que apunta hacia atrás, generando una postura conocida como joroba. También es una curvatura excesiva a nivel de la zona dorsal, patológica, que hay que corregir mediante ejercicios posturales para tratar de revertir esa joroba. Y la escoliosis, que había mencionado recién, es una desviación lateral de la columna que puede producirse en forma de S o en forma de C. Inicialmente surge como una forma de C y la forma de S se da como consecuencia de esta necesidad de reequilibrar la postura para mantener la mejor posibilidad de tener una postura erguida. Con respecto a algunos defectos en las piernas, que pueden ser tan comunes y perjudiciales, tenemos las piernas en X, estas piernas que juntan las rodillas y tiene una pisada bastante abierta, las piernas en O, que por el contrario tiene una pisada muy junta y unas rodillas bien separadas. Y por último, las dismetrías, que es la diferencia de longitud entre las piernas, que sabemos que no son totalmente iguales, pero una longitud que supere el centímetro de diferencia ya me puede indicar algún problema postural importante y me puede generar esta diferencia de alineación a nivel de la cadera
con la consecuente desalineación en la columna. Las piernas cuando se encuentran en X, es decir, con las rodillas juntas y los pies separados, estamos en presencia de un genuvalgo. Si por el contrario los pies están juntos y las rodillas están separadas, estamos en presencia de un genuvaro. Y las dismetrías es lo que llamamos a la diferencia de longitud. Bien. En estática, la musculatura suele trabajar para sujetar la estructura corporal erguida en relación al campo gravitatorio, o sea, para contrarrestar la acción de la fuerza de gravedad. Debido a su trabajo constante, esta postura, esta musculatura estática, tienen una gran tendencia a la hipertonía, al acortamiento o retracción. Los músculos estáticos son músculos bastante fibrosos y resistentes. Sus fibras musculares suelen ser cortas y poco fatigables porque son los que nos van a ayudar a mantener mucho tiempo la postura, en sentados, en parados o caminando. Normalmente son los músculos más profundos del cuerpo y se encuentran más cerca de toda la estructura corporal, es decir, de las articulaciones. Por el contrario, la musculatura dinámica está constituida por músculos que hacen movimientos de forma más puntual y el resto del tiempo permanecen relajados. Suelen ser los músculos más grandes, que realizan movimientos de mayor amplitud y fuerza, pero se fatigan con mayor rapidez y suelen ser los más superficiales. Son los músculos que generalmente entrenamos, son los músculos que están más propensos a la flacidez cuando no se trabajan. Vamos a analizar también la importancia de la musculatura estática para el mantenimiento de la salud y la correcta ejecución de las actividades. La función estática es difícil de medir porque hacen un trabajo silencioso, aunque altamente importante debido a que cuando no hacemos nada es cuanto más trabajan, ¿sí? Por eso decimos que es silencioso y difícil de medir, porque la musculatura dinámica podemos ver el tono, podemos palpar y podemos notar esa acción de contracción y relajación en las actividades deportivas o en las actividades de físicas. En cambio, la musculatura estática están trabajando cuando no nos damos cuenta, es decir, que son los músculos que están activos cuando nosotros estamos sentados, cuando estamos acostados, cuando estamos de pie y cuando estamos andando. En todo ese tiempo están trabajando estos músculos estáticos porque son los que hacen que de alguna manera nosotros estemos de pie, sentados y andando. La estática y la dinámica son funciones totalmente complementarias. No podría existir una sin la otra, ya que la correcta ejecución de la función dinámica depende directamente de un sistema estático sano que le proporcione estabilidad al cuerpo. La estática es fundamental, pero solo es funcional si se apoya en una función dinámica correcta. Por eso no podemos desvincularlas. Ambas están trabajando siempre de manera conjunta para que yo haga un ejercicio correcto en el gimnasio de trabajo muscular. Es fundamental la postura que adopta y esa postura está determinada por esta función estática. Una postura correcta en el trabajo de acuerdo al ejercicio facilita la acción muscular correcta también que tenga que hacer y por lo tanto los resultados. Debido al importante consumo energético que nos demanda la musculatura estática, su fisiopatología deriva en acortamiento muscular, rigidez e hipertonía, lo cual provoca un desajuste en la musculatura con la que se relaciona. Y acá vemos posturas. Estas son diferentes acciones de esta musculatura estática. Acá tenemos un torso tirado hacia atrás, con lo que podemos deducir que hay una mayor hiperacción de la musculatura estática posterior con énfasis a nivel de lumbares y glúteos. En esta, por ejemplo, hay una gran tracción a nivel de la lumbar, pero hay un acortamiento también y tracción a nivel dorsal y hay
una menor tensión a nivel de la parte anterior. Por eso decimos que es importante el equilibrio. Y analizando estas posturas podemos llegar a determinar dónde está la falencia en esa estática y dónde habría que trabajar con mayor énfasis. En esta imagen podemos observar cómo hay mayor distensión a nivel de la zona dorsal, por lo tanto que podríamos deducir que hay un acortamiento importante a nivel pectoral y también va a haber una mayor tracción a nivel del cuádriceps. Acá tenemos una distensión a nivel cervical, por eso está esta proyección de cabeza hacia adelante, desalineación de la zona cervical y tiene distintas repercusiones a nivel del resto del cuerpo. Y acá nos estaría marcando una alteración a nivel lumbosacro en relación con el miembro inferior. Y por último tenemos la imagen de lo que sería un acercamiento mayor al modelo postural que estamos buscando, donde hay un mayor equilibrio entre las fuerzas de tracción posterior con las fuerzas de tracción anterior y seguramente si vemos esta imagen de frente, también vamos a ver que hay un equilibrio entre los lados. Entonces, de esta manera podemos ir observando lo que tenemos enfrente, a las personas que tenemos enfrente, e ir detectando estas desalineaciones corporales, con lo que podemos también ofrecer algunas correcciones o bien derivar a otros profesionales que atiendan estas necesidades estructurales para que nuestras intervenciones puedan ser más eficientes a nivel de toda la parte muscular y lograr de esta manera un mejor modelo postural adecuado a esas necesidades corporales específicas y individuales a las personas que tenemos enfrente. Bien, hasta acá hemos llegado con esta clase de la postura, las generalidades, la definición y los componentes para determinar, detectar y reconocer este modelo postural. Y aquí les dejo también mis contactos para que puedan comunicarse y consultar todo lo que necesiten. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.